Sí, por favor, vuelve a colocarla, por favor. Eso.
los niños no pueden conectarse al colegio porque no tenemos computador, no tenemos internet. Entonces, bueno, entonces en ese caso, pues no es una cosa psicológica. Ahí lo que uno hace es orientar. Yo tengo en este momento haciendo un teletón de computadores viejos y nuevos, y gente que le sobra un computador para hacerle llegar a esa persona. Entonces, su necesidad no es algo psicológica, pero esa necesidad de ese aparato sí le puede generar a la persona un estado de ansiedad, o a toda la familia, al niño que no puede conectarse con su colegio y demás. Entonces, uno empieza a ver de que hay muchas situaciones comportamentales que requieren auxilio psicológico. El auxilio psicológico es cuando haya esa afectación, digamos, comportamental, pero que puede ser consecuencia de un déficit o de una ausencia de una necesidad. Por ejemplo, usted está con hambre, pues además de sacar la bandera roja, pues usted está deprimido y puede llegar a un estado de depresión y demás. Bueno, y de ahí en adelante hay una escala de diferentes comportamientos, hasta llegar a los suicidios, cuando una persona pues ya se le suman tantas cosas o no está bien mentalmente. Entonces, lo que nosotros hacemos con los primeros auxilios psicológicos es reducir ese nivel de afectación. Cuando uno está viviendo ese evento adverso, que como decíamos, en este caso, ahí va a salir mucha literatura, muchas teorías con todo esto que está pasando, porque no había tantas herramientas para uno poder apoyar a alguien psicológicamente durante tanto tiempo. De hecho, hasta nosotros para movernos, o los psicólogos o los psiquiatras y demás, tenemos el problema de que para dónde va, y yo, por ejemplo, tuve que suspender la consulta pues cara a cara, ¿sí? Conectar miradas con la persona, pues porque los protocolos en el consultorio no lo dejan, entonces tengo que utilizar esta herramienta que estoy haciendo con ustedes, por ejemplo. Entonces decíamos que cuando yo presto los servicios psicológicos es cuando la gente me dice auxilio, no aguanto más. Pues para ser muy prácticos, que ustedes tengan dentro de su bolsillo algo muy clave, dejar claro que el auxilio psicológico, la palabra psicología a veces puede confundir como algo complejo y demás, pero no, es de lo más sencillo. Cuando una persona tiene un trauma, una manifestación de la cual pide ayuda, ¿sí? Vamos a utilizar ese protocolo que yo lo seleccioné de los tantos que hay, que se llama el ABCD. ABCD es porque tiene esas tres letricas, en el cual A, y es donde empieza, cuál es la principal ayuda que uno hace como en primeros auxilios psicológicos: escuchar. Y para escuchar uno no necesita tener ni título, ni una bata blanca, ni un diván, ¿no? Escuchar es escuchar a la persona, estar ahí presente. Muchas veces alguien se cae y con que usted está al lado, y ya con que lo esté escuchando, ya ahí viene el efecto más importante para ese individuo. El segundo es el reentrenamiento de la ventilación. En estos días, por ejemplo, la recomendación para las personas, aquí si hay alguien que hace yoga o hace meditación, para la pandemia o para los momentos de crisis, para uno mantenerse mejor psíquicamente, tiene que uno mantener 4 alimentos. Pues primero cuidar el alimento, que es la comida sana. Si yo estoy comiendo muchas grasas, entonces en la parte de la prevención, ¿no? El alimento, la comida, además de estar bien alimentado. Pues una persona que no está bien alimentado es más fácil que disbaree y que pierda control. El segundo alimento es la respiración, y que tiene que ver con este que le estoy diciendo. Alguien dirá: este tipo tan bruto, ventilación con B larga. No, fue a propósito. Es para recordar que la B de ventilación es que después de que yo esté escuchando a la persona, lo primero que se afecta cuando usted está en un estado de ansiedad o depresión, está en shock psicológico, ¿sí? Es lo que más se le afecta es la ventilación, la respiración. Por eso cuando las abuelas le dicen a uno, o el papá: mijito, respire, cuente a 10, ¿eh? Y hay que saber respirar. Entonces ahora se ha encontrado que hay respiración torácica, la abdominal, ¿sí? Pero por lo pronto decirle a la persona: respire, ¿sí? No solamente cálmese, porque usted cuando tiene el impacto, lo primero que se le afecta es la respiración, ¿sí? Hay una contracción muscular, usted se bloquea su pensamiento y se le calienta la cabeza. Entonces, por lo tanto, hay menos oxigenación de la sangre al cerebro, y por lo tanto usted hasta a veces puede pues disvariar o pierde conciencia. Entonces, lo que yo, después de escuchar a la persona y demás, le estoy acompañando a que respire,
Muchas veces ustedes recuerdan cuando uno tiene un incidente, le alcanzan un vasito con agua. Esa es la mejor medicina, porque el agua es oxígeno y el agua hidrata. El agua va calmando, ¿sí? Cuando usted le alcanzan el vaso de agua, no es el agua tanto el que le ayuda, sino el proceso de pasar el agua a través de su organismo que relaja su músculo y automáticamente entonces usted ya se calma algo. Entonces decíamos, primero escuche, siempre escuche, más que hablar, porque muchas veces uno piensa de que entonces alguien le dice, no, mi hijo, usted está nervioso, vengan, y a uno le están diciendo, pues yo no estoy nervioso. ¿No? O a veces el que está prestando el auxilio está más preocupado o necesita más ayuda que supuestamente la víctima. Entonces, lo importante es que cuando usted presta el servicio, entienda que alguien lo necesita. ¿Sí? No se lo imagine porque a veces uno, por querer ayudar, de pronto el otro está más tranquilo que uno. Entonces, escuchar con calma. Usted tiene que revisar cuál es su porte, su actitud, cómo está su respiración, porque obviamente una persona que se acerca a mí a escucharme y yo le va más ansiosa, pues yo digo, no, pues si este me está ayudando y está más angustiado, es que la vaina es grave, ¿no? Entonces, lo primero es que usted tiene que estar tranquilo. El único requisito no es psicólogo ni psiquiatra ni demás, sino es una persona que esté consciente y que esté tranquila, que pueda recibir esa escucha activa de la persona que está viviendo ese trauma o esa actividad de crisis. El B, decíamos, entonces es ventilación. Importante que nosotros, hay muchas formas, ahora por internet uno tiene toda la información de técnicas de ventilación, de relajación, sobre todo la respiración. La respiración debe ser una respiración tranquila, ¿sí? Debe ser una respiración que uno preferiblemente la va a hacer aspirar por nariz, exhalar por nariz, pero cuando la persona está demasiado agitada, a veces no alcanza a exhalar por la nariz, sino pues por la boca. Pero siempre la respiración debe ser por la nariz, porque es la manera más fácil de que llegue el oxígeno al cerebro. Y la C, la tercera, decíamos C, es categorización de necesidades. Cuando usted escucha a la persona, le va escuchando qué es lo que la persona necesita. Porque uno muchas veces uno siempre piensa ayudar al otro con base en las necesidades que uno tiene. Olvidando que la persona puede tener una necesidad diferente a la que yo me imagino. Entonces, tiene una categorización de necesidades. Por ejemplo, días pasados yo le decía a la persona, bueno, pero ¿qué es lo que a usted más le angustia? Yo la veía que no tenía comida, que estaba sola. No, mire, yo necesito en este momento es que me saquen ya de la casa porque mi ex marido acá viene ahora a golpearme, a metérseme en la casa. Entonces, ahí donde viene un tema a través de esa categorización de necesidades. Y es muy importante, por ejemplo, y hago un paréntesis, que la Fundación Mirandela tenga un inventario de todas las redes de apoyo que hay. Están las casas de justicia, está el bienestar familiar. Si uno encuentra que, oye, mire, ¿cuál es la angustia suya? No, que es que estoy escuchando que aquí en la vecina hay unos niños que no les dan de comida, o los papás se fueron y los dejaron ahí. Entonces, pues la ayuda de uno es conectarse con el bienestar familiar. En el caso, como les comentaba, de una señora que estaba en Usme, que estaba siendo violentada por su pareja, pues yo tengo en mi kit una conexión con una fundación que presta auxilio a mujeres desamparadas y mandaron un taxi para rescatar a la señora. Entonces el tema no era solamente yo por teléfono decir tranquila, respire y demás, sino salvarla de esa eminente agresión que iba a tener. Entonces, categorización de necesidades, que usted mire qué es lo que necesita esa persona que usted está ayudando. Y inmediatamente viene la D de derivación, que es lo que les acabo de comentar, a una red de apoyo. Si el tema, oiga, pues es que el problema es de comida y yo no lo tengo, entonces, pues, ¿dónde está el banco de alimentos? O el tema es, como les decía, de atención de infantes o un problema de pareja, o un tema de violencia, ¿sí? Por ejemplo, estamos encontrando que no hay, la red de apoyo ahorita está fallando bastante y es importante, por ejemplo, nosotros como comunidad, poder tener un protocolo y una ayuda. No es uno ser chismoso, pero de pronto en un edificio podemos encontrar de que hay una situación de agresión permanente y uno dice, no, pues no se le meta, ya cierre su puerta de los del cuarto piso que se den en la cara y yo aquí vivo en el tercero, no pasó nada. No, ahí donde uno necesita. La red de apoyo no es otra cosa que el sumar buenas voluntades, ¿cierto?
Y así como existen las comités de convivencia que muchas veces ni funcionan cuando no hay ni pandemia, ahora mucho menos cuando hay pandemia. Pero es cuando más se necesitaría, por ejemplo, un comité de convivencia decir, bueno, mire, aquí de la comunidad queremos saber en qué les podemos ayudar. Eso es un primer auxilio psicológico y no es de una persona, sino es de un grupo que se acerca y dice, ¿qué necesitan? ¿Cierto? Porque el primer auxilio, los primeros auxilios, uno tiene que identificar qué pasa y le pregunta al actor si necesita, pero uno tiene que ser más propositivo que requisitivo, ¿no? O sea, más proponer en que le ayuda a pedirle a la persona ayuda. Y cuando hablamos de la quinta, que es psicoeducación, es que ese protocolo es que nosotros tenemos que llegar a prevenir. Por ejemplo, la recomendación cortica se le está dando a todo el mundo. Ahora yo escuchaba antes de arrancar esto que alguien decía, no, pues estoy escuchando las noticias porque hay pico y cédula y demás. Ahora todo el mundo entonces anda en una completa paranoia y casi que digamos, algo que antes era normal, pues ahora todo el mundo lo ve. Entonces, si usted lo ve ansioso, lo ve angustiado y demás, como que se vuelve normal. Y ahí es donde tenemos nosotros que, como primeros auxilios, yo diría, de la comunidad, empezar también a tranquilizar a la gente, porque estamos pasando a la otra ola. Yo trabajé mucho tiempo con sector salud, médicos, enfermeros y demás, en un fenómeno que se llama el burnout, síndrome de burnout. Burnout significa estar quemado. Resulta que las personas que están expuestas a atención de personas, como son los médicos, que en este caso es donde los más abanderados para esta situación, bomberos y demás, llegan con el tiempo a perder como esa sensibilidad. Y hablo de esto, hablando del protocolo, porque uno lo ve como todo como normal. Ah, no, es que estamos en pandemia, entonces es normal que esté llorando. No. Y llega un momento en que hay una despersonalización, una desensibilidad, se vuelve uno frío y demás. Y es algo que nosotros entonces como comunidad tenemos que estarnos alimentando para que no entremos en ese estado de quemarnos, de que todo es normal. Yo creo que hay pocas comunidades como Mirandela están haciendo esto y de nuevo los felicito, que es la charla anterior les hablé mucho del apoyo social. El primer auxilio psicológico se da con la familia, se da con la buena familia. Decirle, hola hermano, yo me imagino que usted tiene un parqueadero, ¿no? Imagine que ahora pues los parqueaderos estarán desocupados porque si no hay carros, imagino que estará sin almuerzo, estará sin mercado. ¿Quiere que lo ayude? Porque muchas veces las personas, sobre todo a veces entre más estrato han tenido, más dificultad tienen de pedir auxilio. Entonces a eso se refiere un poco el tema de la psicoeducación. Y que viene también de la red de apoyo son las institucionales, pero la psicoeducación es como desarrollar unos comportamientos más colaborativos, más de estar presto a qué le pasa al otro. Porque uno generalmente, entonces, en estos momentos todo el mundo estamos volviendo como autistas, con nuestros tapabocas y demás, y nos estamos enfermando. ¿Ya? Decíamos que en general un primer auxilio, pues es una actividad que no se desarrolla más entre 10 y 60 minutos. Eso, usted entablilla a alguien, le pone una curita a alguien en pocos minutos. Ya un proceso más largo no sería primeros auxilios, serían ya servicios asistenciales o complementarios o ya de mayor nivel. Ya. Cuando pasa estas crisis y demás, pues, ¿qué esperamos de las personas? Tiene que haber malestar emocional inmediato, es normal, o sea, grave sería que alguien no esté con malestar emocional, porque como decíamos, en estas situaciones de crisis, lo inmediato que se aplica, o sea, el estrés es una respuesta biológica, inmediata. O sea, el ser humano está preparado y debe de manera inmediata ponerse en estado de alerta cuando está en una situación de crisis, ¿cierto? Ahora, lo grave es que esa crisis no puede ser permanente porque si no va a entrar la fatiga y es cuando tenemos los problemas de que usted somatiza, se enferma o hasta casos, si usted está bien de la cabeza, puede llegar a suicidarse. El otro punto que vemos es que un malestar emocional tiende a pasarse espontáneamente en 1 a 3 meses, siempre y cuando el estresor pues haya desaparecido. Aquí lo grave es que el estresor sigue permanente. Seguimos en estado de incertidumbre, no sabemos cuándo va a llegar la vacuna, cuándo desaparece. Por ejemplo, a la gente ya hay que empezar a decir, oiga, no baje la guardia.
La pandemia no es que va a pasar la epidemia y va a desaparecer, no. Está inclusive, lo que se ha encontrado es que estamos dándonos tiempo para que haya mayor entrenamiento en los médicos, lleguen más respiradores y más, pero casi que todos vamos a estar, tener la coronavirus no es el problema es estar uno preparado para tratarse y que no tenga uno necesidad de llegar a una unidad de cuidado intensivo donde van a colapsar cuando lleguen todos, sino que lleguen todos más bien espaciaditos. Y pues si uno se puede prevenir, pues mucho mejor. Entonces a eso es lo que le estamos jugando. La mayoría de las personas pues, se recuperan sin necesidad de ayuda especializada. O sea, todos los que estamos viviendo esta crisis, porque inclusive los psicólogos, los psiquiatras y todos los que trabajamos en salud mental, estamos también viviendo esa crisis. Y casi como cuando usted se cae, se golpea y se levanta y el dolorcito no lo siente inicialmente, después no aguanta el dolor, pero con el tiempo llega y se desaparece. También pasa eso con las crisis. Ese dolor moral también uno lo va asimilando. Lo importante es que no se despersonalice, como decíamos, no es que se vuelva inhumano y como si no pasa nada. En estadística se habla que 1 de cada 7 afectados por una crisis quedan consecuencias emocionales de largo plazo. Por eso, el trabajo que le viene a todas las personas que trabajan con salud mental y demás, gente que quedan pegadas con depresiones, personas que quedan con trastornos de pánico, o con polaridad, con insomnio. Más de uno ahora está viviendo temas de insomnio. Ojo con el tema de las pastillas o automedicarse. Ahora está disparado. El auxilio psicológico no es dar pastillas, ¿cierto? O usted automedicarse, eso no es un auxilio psicológico. La ayuda psicológica es netamente comportamental, compañía, escuchar y lo que estamos hablando. Bueno, ¿y cuándo no hacer primeros auxilios psicológicos? Porque es que no, si usted ve a alguien que se accidentó y está botando sangre y va a entrar en paro cardíaco, pues es más, usted ni no sabe no tiene los elementos, pues lo tiene que de manera inmediata remitirlo a la atención primaria, a la ambulancia, el centro de salud y demás. Entonces, cuando hay una ideación suicida, cuando alguien está diciendo, mire, la verdad, veo que me quiero suicidar, pues a usted no le sirve solamente acompañarlo y demás, a no ser que lo acompañe mientras que llega esa atención primaria. Pero eso no es un caso de atención primaria en los auxilios, cuando hay una ideación suicida. Cuando hay un riesgo de agresión a terceros, la persona perdió el control, pues toca llevar a la policía o a alguien que lo maneje, que lo bloquee. Cuando la persona pierde la reacción a estímulos. Es normal también de que cuando hay un choque tan fuerte, en este caso no es, como este es un choque a poquito por poquito nos están dando, ¿sí? Pero cuando es un choque tan como decíamos, un terremoto, un accidente, ¿no? Que la persona, o la persona dice, ¿sabe que se le murió su papá? Y la persona no sabía que el papá estaba enfermo y demás. Eso le puede entrar a la persona que entra en un desmayo inmediatamente, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues si yo veo que la persona no reacciona a estímulos, no es que se ha muerto, sino que la persona quedó en shock, perdió conciencia y necesitamos reanimarla o ya remitirla pues, a un centro de salud. Cuando notamos que hay unas ideas desajustadas a la realidad, lo que uno puede decir, no, esta persona está como loca, está hablando vainas coherentes, ¿no? Entonces, ahí yo no puedo ponerme a jugar en un escenario en la que la persona está con irrealidades y yo hablarle de cosas reales. Cuando hay una crisis de pánico grave, ¿no? Grave, casi que está conectada con todo lo anterior. Cuando hay pacientes con trastorno psiquiátrico, pues usted no puede poner a reemplazar, más si uno a veces está psicólogo y dice, no, esta persona yo ni la puedo tratar porque es que esta persona tiene con un cuadro y era psicótica y demás, pues yo no me puedo poner a hacer, no he dicho lo que va a hacer no va a servir y además me puedo pegar una enredada. Y obviamente en pacientes con trastornos psiquiátricos sin medicación, ¿no? Porque muchas veces en estos casos también se está presentando que así como las personas tienen dificultad de ir a reclamar el medicamento por daños biológicos, que tiene una tiroides o cualquier medicamento que tienen que tomarse de manera permanente, hay personas que han dejado de tomar su medicación y además expuestas a confinamiento, pues está disparándose algo que no fue por el confinamiento, sino que algo que no trató bien. O sea, si yo tengo una diabetes y no me dejo de tomar mi pastillita, pues con pandemia o sin pandemia, pues yo voy a entrar en crisis. Bueno, entonces ahora les presento este es el resumen, básicamente, de todo lo que les he comentado ahora para pasar a resolver preguntas si hay, o si aquí hay colegas o personas que quieran
aportar conocimiento, porque como decíamos, esta es una situación nueva donde estamos generando mucho conocimiento, donde hay muchas teorías que se están desarrollando por esto tan particular que estamos viviendo. Entonces aquí yo los invito, les comparto 5 componentes de primeros auxilios psicológicos, que ya los vimos en las anteriores slides, que básicamente hay que haber cuando hablamos de un contacto psicológico, nos trae el psicólogo. Contacto psicológico es un acercamiento comportamental, ¿sí? O sea, la empatía, la sintonización. No es empático usted llegar a insultar a la persona, pero usted es bruto, ¿por qué llora? No, pero ¿por qué hace? Porque es que cada uno tiene una realidad. Si usted no está, por eso les decía, si usted no está listo emocionalmente, no puede hacer un auxilio. Alguien que se está ahogando, ayudar a otro que está ahogando, pues se ahogan los dos. Pues tiene que usted estar en condición de ser empático para poder sincronizar o sintonizarse con ese individuo, con los sentimientos de esa persona. Nosotros en las casas, en este momento, pues que puedan estar escuchando esto, hemos tenido en algún momento que recibir ayuda de alguien, hasta de nuestros hijos nos presta el primer auxilio psicológico. Papá, ¿qué pasa? No, mira, esto vamos a salir, podemos hacer esto, etcétera, etcétera. La tarea, el primer auxilio psicológico significa que esa tarea primaria es escuchar, básicamente. Escuchar a esa persona que está en crisis, visualizar uno la situación, inclusive cuando la persona está hablando, por eso decía que es básicamente la persona que está indicando lo que le está pasando. Ella está comunicando cómo está entendiendo esa crisis o qué le está pasando, ¿sí? Es más, si la persona está callada, uno lo que tiene es que invitar, no hablar uno, sino invitarla a que hable. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿O qué te pasó? ¿O qué sucedió? Hay personas que en este momento también estamos empezando a ver casos de personas que están metidas en su computador, en su casa, uno en una alcoba, el otro hijo en otra alcoba, todos como autistas, ¿cierto? Y a veces eso es algo que ya no es primer auxilio, sino prevención. Hay que evitarse, hay que buscar un espacio donde las personas puedan decir qué sintió, oye, ¿qué pasó en el día? Así que chévere que nosotros al finalizar la semana tengamos una hora para decir, tenemos la semana del conocimiento, o perdón, la hora del conocimiento, no la semana, la hora del conocimiento, o la hora de la reflexión. Y uno decirle, a ver, hija, esta semana, ¿cómo te ha ido? No, papá, pues sentí depresión, se me bajoneé, me subí y tal, y cada uno hablar. Eso ya es terapiarse uno de manera, es una terapia de grupo sin necesidad de un experto, sencillamente escuchar al otro que le ha pasado, ¿sí? Y eso le permite entonces uno establecer lineamientos, esa reflexión que cuando uno conoce los sentimientos de los otros, ¿no? Ver la parte no verbal. Cuando uno está escuchando al otro, no solamente la palabra, ¿sí? Decíamos que el mejor analgésico es estar escuchando al otro. Y que si el otro no habla, pero lo vemos en shock y está consciente, pues preguntarle, ayudarle a que suelte, ¿sí? Que la persona sienta que la escuchan. La empatía no solamente que yo sentirme simpático, porque eso no es simpatía de empatía, sino yo poderme colocar en ese lugar del otro, tan sencillo. A veces incluso ni ser simpático, sino colocarme en el lugar del otro para tratar de ayudarle a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que él siente, ¿cierto? Y con solo eso ya se está dando un alivio. El contacto psicológico, entonces, básicamente lo que sirve es para reducir el dolor. Y por eso cuando uno que perdió una pareja, pues llama al mejor amigo para que lo escuche y llore con uno, le preste el hombro, o perdió el puesto, pues no solamente para que alguien lo regañe más, sino que lo escuche. El escuchar es el mejor analgésico, repito. Bueno, básicamente esto era lo que yo tenía presentado para ustedes como la parte teórica. Quisiera, si me lo permiten, escuchar a las personas que están acompañando esta presentación para que sea diálogo y entonces quedo atento. ¿Quién quisiera preguntar o, en fin, estoy escuchándolos? Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? Yo te estoy escuchando, pero no sé si hay bueno. alguien. Ok. Por favor, ¿puede quitar la pantalla de compartimiento para poder vernos todos?
Bueno, yo la verdad que me parece muy interesante el tema de que el mejor analgésico es escuchar, no lo sabía, ya es una gran enseñanza. Me preocupa el tema del estrés postraumático, ¿sí? O sea, en el sentido en que cómo es la situación con el estrés postraumático, o sea, vamos a quedar nosotros después de este problema, ¿cierto? Vamos a quedar nosotros con inconvenientes. ¿Cuánto tiempo es ese estrés postraumático después de la pandemia? ¿Cómo se desarrolla? ¿En qué manera uno lo puede identificar? ¿Cómo podría uno eventualmente poderlo detectar y cómo evitar? Bueno, obviamente que nadie mejor que uno se consigue a sí mismo. Nadie mejor que uno se conoce a sí mismo. ¿Sí? Y usted es el que puede detectar, pues que en este momento, digamos, si yo a mí me duele una muela, pues es fácil detectar el dolor de muela. Si a mí me duele el estómago, también lo detecto. Pero la parte comportamental es que usted tiene que empezar a ver si, primero, el primer síntoma, si está durmiendo bien, si está perdiendo atención, si se siente fatigado. El, el, eso ya no sería un caso de primeros auxilios psicológicos, sino que usted determine qué es lo que tiene que llegar, por ejemplo, a trabajar. La vez pasada hablamos, y creo que los diferentes colegas en las diferentes charlas han hablado del tema que ahora está de moda, que es la resiliencia. ¿Sí? Cuando los psicólogos o los estudiosos del comportamiento han analizado qué pasa con las personas cuando han estado en un estado prolongado de estrés, que es lo que está pasando. Usted recuerda cuando hicimos lo del cauchito y demás. Uno está diseñado para estar en un estado de tensión y el estrés es reversible. O sea que yo sí, después de que fatigue y descanso, regresa a mi cauchito, me tensiono y demás. Lo grave es que si yo sigo manteniendo ese estado de tensión y no busco cómo reducir la tensión, entonces, por ejemplo, una forma sencilla de bajar la tensión es normal. Ahora yo llegué aquí a mi edificio en Pereira, yo vivo aquí en Pereira, y encontré que un edificio, oiga, hay mucho más arriendos, están arrendando mucho apartamento, porque muchas personas, y además como es un fenómeno como mundial, además, mundial, uno habla con gente de otro país, la gente que está arrendando algo, es que, pues si yo siento que me angustia mucho seguir endeudándome, entonces mucha gente está recogiendo y dice, me voy a vivir con una tía, o la niña que tenía el apartamento de soltera y demás se va a vivir con los papás porque se queda sin trabajo y va a ayudar a otros. Entonces, lo que quiero indicar es que el preocuparnos solo no sirve, sino hay que entrar a manejar, a identificar cuáles son los elementos que me están estresando a mí. ¿Sí? Si se ha encontrado, ahorita hay una cantidad de situaciones que se están presentando, por ejemplo, de parejas que ya no se entienden. Y, oye, yo no me lo aguanto usted. Apenas pase esta vaina, vamos a la notaría y nos separamos. Pero antes de que nos estemos en la cara, tenemos que buscar, vaya usted donde su mamá o yo me voy a la mía. ¿Sí? O encontramos que hay dos hermanitos que ya están fatigados, entonces uno busca, vaya donde un primito y demás. O sea, ese es un primer auxilio, que más que un primer auxilio son cosas como de sentido común, porque en este momento nosotros no tenemos ya tanta capacidad para aguantar ese punto de ese estrés, entonces hay que buscar es aliviar los estresores. Entonces la respuesta que yo le diría a don Edison ante su pregunta es, identifique qué lo estresa a usted y hay que quitar el estresante. ¿Qué piedrita la que tengo yo en el zapato? Pues para quitarla, porque no la puedo mantener de manera permanente. Ahora hay estresores como que no tengo trabajo, pues obviamente que tengo que buscar alguna manera de solventar, entonces saco un ahorro, en fin. Bueno, creo que de esta manera responder rápidamente. Si alguien más. ¿Alguien más? Yo tenía otra pregunta y es, en los niños menores de edad, digamos 5, 4 o 3 años, el hecho mismo de que tengan un entorno sobreprotector y que ni siquiera los dejen salir al parque donde ya están dejando salir al parque, esos mismos menores se estresan, eso puede ser configurado como maltrato psicológico hacia el menor. Pero es que, sí, pues digamos que muchas de las teorías, digamos que muchas de las teorías que se van a construir acá
cosas que eran normales van a ser normales. O sea, cuando uno estudiaba psicopatología en la universidad, decían que lo patológico es lo que es raro, ¿sí? Lo anormal es lo que no hace la mayoría de la gente, ¿sí? Antes uno le enseñaban que ser paranoico pues era tener un delirio de persecución, pero ya desde hace ya las últimas culturas usted entra a un banco y ya está un aviso que dice, les recomendamos a nuestros clientes no hablar con extraños. Ya usted inclusive le están induciendo, por ejemplo, a tener comportamientos que antes eran anormales y ahora son normales. Digamos que para responderte a eso que te digo de los niños, es que es inevitable, uno tiene la posibilidad que hago, que el niño no se me afecte psicológicamente o que yo les ponga biológicamente. Y es donde viene la creatividad. Entonces, por eso también lo absurdo, porque muchas teorías que estaban planteadas para este fenómeno se ha encontrado que inclusive son contrarias, ¿no? En este momento tenemos más experiencias que teorías. Yo he escuchado, pues porque me la paso en esto, cantidad de invenciones de personas de cómo están manejando, por ejemplo, los temas de los niños. A los niños hay que explicarles de manera racional. Yo ya he visto niños que inclusive es el niño que le dice, papá, te quitaste el tapabocas, ojo, te puedes infectar. Si tú al niño le explicas razonablemente, los niños inclusive tienen mucha mejor lógica que los adultos, tienen hasta mejor juicio, de manera extraña, ¿no? Bueno, muchas gracias. Doctor Hernando, muy buenas noches. Mi Colega, buenas noches. ¿Cómo se hace para que esa persona que está en choque, hablo acerca del protocolo del ABCD, usted menciona que hay que escuchar a la persona que está teniendo esa dificultad, ¿verdad? Ajá. Y si esa persona no tiene la capacidad, por el mismo choque que tiene, de hacer la categorización de necesidades, porque no sabe, porque está en choque. Entonces, sí, ¿cómo se le ayuda de pronto a esa persona a manejar esas necesidades? A darse cuenta, ¿no? Claro, tú entenderás, fíjate lo que a veces también pasa con consulta, que alguien se sienta al frente de tu escritorio y tú le dices, bien, abres la sesión y le dices, bueno, ¿y en qué te puedo servir? ¿Qué quieres trabajar? Y además la persona dice, yo no sé, yo vine acá, pero no sé. De ahí donde viene, digamos, la inteligencia, el tacto de nosotros o el terapeuta, o en este caso la persona del sentido de manejar, es que generalmente una persona no habla, bueno, si es tímido, pues es diferente al que habla mucho, pero cuando uno tiene, si la persona está en shock, tú sabes, cuando está en shock, la persona queda, no, aunque usted esté al lado, tiene que esperar que la persona, lo que tengo es que ponerlo, entonces ya no hablar, porque no puede categorizar, sino que yo tengo que llegar a la instancia primaria, de que respire, de que se tranquilice para que se pueda salir la palabra. Alguien con temor, con choque, inclusive mudo. Acuérdense que uno lo ve en las películas de terror y uno lo ve todavía en lo cotidiano. Una persona que shock, lo primero que se le afecta es el habla, queda sin palabras, ¿cierto? Entonces, digamos que además si pasa un cierto tiempo, veíamos que eso no es un caso de primeros auxilios. Es un caso en el cual uno pues pasa una instancia, es como bien difícil uno saber de cuándo es primer auxilio y cuándo pasa a una terapia de mayor nivel, porque muchas veces las personas ni en lo uno ni en lo otro se sienten bien. Pero queriendo entender tu pregunta, yo diría es que categorizar, que es identificar las necesidades que tiene la persona, pues uno lo puede ver también por el contexto, ¿no? Yo veo, bueno, noto que usted le tiene mucho temor a su marido, por ejemplo, yo por teléfono he logrado detectar ahora que hablo con personas sin poder tener la comunicación verbal del otro, pero con el solo escucharlo yo puedo imaginarme por cosas que están sucediendo y le puedo ayudando a la persona. A veces hasta se me queda quieta o se queda callada en el teléfono. Y es donde tú sabes que viene la inteligencia de uno manejar muy bien el silencio. Es que yo no tengo que atosigarla, yo la espero y después, y a veces ya ha pasado 5 minutos y la persona al final me dice, de pronto yo le digo, ¿estás llorando? Sí, más o menos está, y bueno, la persona finalmente recupera su respiración y me suelta el tema. Yo diría que básicamente cuando debo utilizar el silencio de manera inteligente
Y cuando pues ya pasa un tiempo o que yo identifique que, pues, que no tiene los recursos para expresar una categoría de necesidades, pues yo tengo que desechar que lo pueda ayudar, ¿no? Así de sencillo. O sea, yo no puedo armar una jerarquía de necesidades sin escuchar a la persona o que lo jerarquice de alguna manera con sus gestos o que alguien lo ayude, ¿no? Si yo estoy con un niño, estos días me pasaron, vea, yo quiero que hable con un muchacho que es que está, me pasaron el muchacho al teléfono y yo tenía 2 teléfonos, en el otro estaba la mamá ahí al lado, y le dije, bueno, usted ayude o le estaba diciendo que le preguntara a él, o sea, uno como que utilizar un puente para que la persona, porque es que esa es la otra cosa, estamos en un momento, a mí por ejemplo, creo que el 90% de las consultas, es más, no, el 100% que usted está teniendo son netamente telefónicas. Y yo nunca me he entrenado tanto, estoy en un experto y escribir algo así, pero es bien difícil y por eso esta teoría de jerarquizar necesidades, pues no solamente es por la parte ni verbal, sino a veces por el que un tercero identifique qué es lo que la persona necesita ayudar. Espero, colega, que pues esto es solamente una opinión más que una respuesta científica. Ok, muchas gracias, muy amable, don Rolando. Pero una contrapregunta. Esa categorización de las necesidades se supone que la tiene que hacer la misma persona. No, sí. Los demás tienen que darles esas respuestas, ni en primeros auxilios ni el profesional, sino yo como tal, la persona que tengo el trauma, la persona que tengo el shock, soy quien tengo que mirar qué necesidades son las que estoy requiriendo en el momento, ¿verdad? De acuerdo. Es más lógico. Sí, porque es el individuo es el que sabe lo que le está doliendo. Pero cuando te digo es que, bueno, entre comillas, tú estás con un adolescente que él tenga, que hay un adulto que le conoce lo que le está atascando, pero el adulto no tiene la herramienta para para desatorarlo y acude a un psicólogo o un profesional. Entonces él a veces, el adulto sí puede conocer un poco lo que pasa al muchacho que no quiere hablar, y lo puede ayudar. O sea, es completamente respetando lo que tú dices, la necesidad nace del que tiene la crisis. Pero cuando él no verbaliza, pues tenemos que ayudarnos de algo. Pero bueno, digamos que esto ya no sería primeros auxilios, ya entramos a un punto ya como más terapéutico que primeros auxilios. Carmen Rosa. Muchas gracias, muy amable. Bueno, veo que no fuimos muchos los participantes. No, de todas maneras hay también por Facebook y por YouTube, porque no todos tienen de pronto la herramienta, les es más fácil entrar por YouTube. Aquí Clemencia, que es la que nos está dirigiendo, quiere hablar. Clemencia. Se cae internet. No, qué manera. Clemencia. Ay, se cayó Clemencia. Se le cayó la comunicación. Bueno, no sé si se demora porque la conexión de Clemencia no es muy buena. Cuando se nos cae rato. Entonces, no sé, ya con esto, pues agradecerle al psicólogo Hernando Ballesteros por digamos, interés en compartir su conocimiento y sobre todo su experiencia en el manejo psicológico de estas crisis de pandemia, de acuerdo a su también, digamos, terapias y a lo que está manejando. Y como bien dice, ahora tenemos más teoría, tenemos más experiencia que teoría, y muy seguramente todo lo que se está viviendo ahora va a servir para hablar mucho después qué es lo que se pudo haber pasado y en qué manera manejar otras pandemias. Ahí de nuevo Clemencia está entrando en este momento, ya entró. Clemencia, tienes la palabra. Ahí está. Sí. Mi pregunta, Hernando, para todo tu conversatorio tan interesante, es que lo enfocas mucho hacia el problema del conflicto, pero hay mucha gente que está dentro del conflicto, pero está trabajando, está integrándose. En este momento ya estamos en otra etapa en que la gente está integrando. Entonces hay un nuevo panorama. La gente está viviendo las situaciones del conflicto. Entonces
Entonces, ahí, ¿qué puede ser? ¿La gente está viviendo en medio de la angustia? No entendí mucho eso, porque pues no hay que ponerlo tan dramático. La gente está resolviendo el tema, sobre todo pues en el ambiente laboral, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues mira, pues mira, bueno, ya es, digamos que otra cosa bien interesante. La salud mental, que estaba completamente abandonada. De hecho, hay una ley, la 1616, creo que en el 2013, lo mejor que le ha podido pasar a la salud mental fue con esa ley, pero quedó como en un documento. Resulta que, yo un poco para contestarte, el sistema de salud mundial colapsó porque se volvió un modelo mercantilista donde los recursos no fueron suficientes. Inclusive, pero ahí no nos vamos a meter con temas ya de economía o políticos. O sea, los modelos de salud no estaban preparados para esto. Y la salud, que uno generalmente la direcciona a la parte física y biológica, mucho más dejo descuidada la parte mental. Inclusive yo que trabajo con empresas, yo soy psicólogo también de empresas, de clientes, y las empresas se concentraron en mirar la tarea, la organización, tal, y dejaban a un lado el individuo. Inclusive hay legislaciones, ahora hay sistemas el sistema de seguridad y salud en el trabajo exige que las empresas tengan unos protocolos y tengan un programa de salud ocupacional y una cantidad de cosas, y todo eso se vuelve cosas de papel. Y ahorita cuando llegamos a mirar, pues a veces ni las empresas saben hasta la parte demográfica de los trabajadores. Ahora es cuando las empresas necesitan saber más si es separado, casado, cuántos hijos tiene, su procedencia, su escolaridad. Han empezado a encontrar inclusive como hay personas que esto les está disparando comportamientos, fobias y demás. Y el problema se puede ya volver económico, porque alguien diría, no, pues entonces si tiene una persona enferma, la cambia y traigo otro empleado. No, pues es que todos estamos en las mismas. En resumen, para contestarte, esto requiere, primero, que empecemos a trabajar los de la familia, y por eso que ustedes están haciendo, así seamos 5 gatos o 5 personas que estamos en este tema, es generar una cultura de la gente entrenarse en cosas que tienen que ayudar. Ahora hay entrenamiento que para la parte de dietética, que la economía personal, que de cómo, hasta para la comida, cómo alimentarse mejor, en fin, cómo vestirse, etcétera. Esa parte mental estaba completamente descuidada porque como todavía tenemos el sesgo de que ir al psicólogo o al psiquiatra, pues es un tema mal visto, está loco, no va esta cultura. Ahora estamos entendiendo que esa es la esencia de la vida. Si uno está mentalmente mal, pues inclusive los daños económicos, en estos días estaba escuchando una construcción de conocimiento con todas estas experiencias, y ya se está pudiendo valorizar los daños que puede tener esto en la economía. Entonces, para entenderte, la gente está normalizándose, pero no porque esté normal, porque le toca comer, porque hay otras necesidades. Es más, va con miedo, va con pánico, y además si tiene, por ejemplo, la recomendación que le dicen a uno, usted no escuche más de un noticiero en el día, 15 minuticos básicamente, que hay, si usted se pone morboso a alimentarse, ¿cuántos muertos van como los partidos de fútbol? Que este departamento le está ganando al otro. Ahora veía que los del Quindío decían, no, pues que no tenemos menos muertos que los de Risaralda. Volvió esto como no hay fútbol, entonces como miramos quién tiene más goles y demás. Entonces hasta hay un elemento de morbosidad. Por eso lo que quiero indicar es que empecemos por el elemento de familia, porque lo que está pasando en el punto del trabajo, ya las empresas están también buscando qué hacer, porque tienen que buscar modelos y prácticas que entiendan más esto que está pasando. Esto que está pasando es único, donde los mismos psiquiatras, yo he estado con grupos, con comunidades, estamos reuniendo psiquiatras, psicólogos y demás, y nosotros mismos empezamos a hablar hasta de lo que nos está pasando en nuestra familia, en muchos casos, o sea, construyendo teoría. No te puedo contestar la pregunta porque realmente es una pregunta que se refiere más a tener opiniones, porque no hay una respuesta de verdad mágica ahora. Pero gracias por tu pregunta, Clemencio. Gracias, Hernando. ¿Hay alguna otra pregunta del grupo para darle la dinámica de conversatorio? Bueno, Hernando.
creo que no hay más. Ha sido muy interesante reflexión. Esto de todas maneras lo escucha bastantes personas porque hay otras personas que estaban escuchando por otras vías, no son necesariamente de la comunidad, qué lástima. Ya en otra oportunidad la idea es volver esto más dinámico y crece cómo está viviendo este encuentro de esta pandemia, porque hay muchas experiencias, tanto buenas como malas, las hay para un lado. Y por otro lado, la gente y no se da cuenta. Sí, pero y la sugerencia es bien bonita, es que tratemos de hacer un inventario de experiencias positivas, porque esas son las que nos... Tú sabes que lo malo, pues es que lo malo, es que no hay nada que sea malo, o sea, es lo que nos sirve más bien, que miremos lo que nos sirve. Podemos hacer inventarios. Sería interesante que, por ejemplo, en la comunidad se empezase a hacer un levantamiento de la población, como datos demográficos, y empezar inclusive a construir espacios más lúdicos, conversación. Por ejemplo, ahorita está disparado, yo estoy metido en una cantidad de grupos y se ha disparado mucho el tema del arte. Yo hago parte de la tuna de mi universidad de tantos años, nos reunimos tal y estamos inclusive cantando, cada uno desde una ciudad y estamos hasta uniendo más. Entonces, porque pues, empezar como a hablar de esas experiencias bonitas, a hablar del tema de la colaboración, porque eso es lo que finalmente lo que necesitamos. La resiliencia no es otra cosa que las respuestas de acomodación ante la crisis que nos hacen salir adelante. Entonces, puede ser una buena línea empezar a trabajar en cosas más de experiencias, de resaltar experiencias, que seguro en la comunidad debe haber cosas bien interesantes de cómo se ha ayudado al otro, en lo económico, en lo moral, en fin. Por lo pronto, gracias de nuevo y un abrazo desde aquí, de la ciudad de Pereira, a ustedes y a la comunidad de Mirandela, donde vive casi la mayoría de mi familia. Muy amables. Buenas noches. Bueno. Gracias. Muchas gracias, don Hernando, muy amable. Un reporte de audiencia. A ver, hemos tenido entre 11 y 14 personas de manera simultánea viendo en vivo la presentación. Igual esto queda en redes, entonces la cantidad de gente que va a ver se va a multiplicar varias veces, ¿no? Okay. Bueno, gracias. Dios los guarde. Una feliz noche. Una feliz noche. Lo mismo. Igualmente, gracias, Hernando. Pero tenemos que buscar la parte positiva. Esto se ha prestado a ser creativos. Así es. Gracias. Muchas Chao. gracias. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Gracias. Mendoza. Chao. Chao, Luz Estela, también, Clemencia, chao.